El coraje comienza cuando una voz se levanta. Cuando una voz se atreve y se levanta. Es así de simple. Hice lo que tenía que hacer. Esto es lo que sabemos. Entras en el corredor de la muerte y lo sabes. Ellos lo saben. No pueden decir que no lo saben. No pueden decir que no lo sabían en qué se estaba metiendo. Entras en el corredor de la muerte y lo sabes. Sabes que ese momento podría ser el último. Entras en el corredor de la muerte. Y lo sabes. Sabes que este momento podría ser el último. Eso es lo que sabes. Sé lo que es esperar la tortura en la oscuridad. Y sé lo que es esperar la verdad en esa oscuridad. Hice lo que tenía que hacer para que la vida no tuviera sabor a cenizas. No pueden decir que no lo saben. Me dicen que de niño me gustaba la gente. Me hice amigo de los pigmeos, aunque en mi comunidad, en el Congo, los consideraban como animales. Yo comía con ellos, los llevaba a casa, les daba mi ropa. La sociedad se horrorizaba de que yo anduviera con los pigmeos. Pero para mí eran mis amigos, igual que cualquier persona. Guillaume Engefa Atondoko. Sí, de niño era amigo de los pigmeos. Sí, claro que sí. For a month I was sentenced to death and I had great fear. Then I thought to myself, Wing Jinshin, you will die anyway. Why die as a laughingstock to my enemies? So I controlled my fear in that moment of crisis, and that moment passed. If you cannot prepare yourself for death, then you should not decide to defy the regime. ¿Tú entras en el corredor de la muerte? Me llamo Hafez al-Sayed Seala. Estas cicatrices en la cara son de la vez que me tiraron por una ventana. Cuando me estaban investigando me preguntaron si yo era responsable de todo lo que se hace aquí, en la organización egipcia en pro de los derechos humanos. Les dije que sí, que yo dirigía todo. Yo escribí el informe, lo leí, lo revisé y decidí publicarlo en un periódico. Este es nuestro trabajo, señalar los errores del gobierno. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Hafez al-Sayed Seada. Sí, ese hombre, ese es su trabajo. Y lo tiraron por una ventana, claro que sí. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Me llamo Digna Ochoa, soy monja y abogada. Mi padre era dirigente sindical en Veracruz, México. En el ingenio azucarero donde trabajaba, se involucró en las luchas por el agua potable y por conseguir títulos de propiedad de las tierras. A mi padre lo desaparecieron y lo torturaron. Los cargos en su contra eran falsos. Eso me incitó a hacer algo por los que sufren injusticias. No sabía, claro, que algún día a mí me iban a matar. No sabía que ahora les estaría hablando desde el otro lado de la muerte. Un día a mí también me desaparecieron y la policía me mantuvo incomunicada durante 8 días. Entonces sentí en carne propia lo que mi padre había sentido, lo que otros habrían sufrido. Ese sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas siempre me ha enfurecido. Si un acto de injusticia no me enfurece, podría verse como indiferencia o pasividad. Una vez presentamos un habeas corpus a favor de un hombre que se encontraba desaparecido hacía 20 días. Las autoridades negaban que lo tuvieran bajo custodia y nos prohibieron el acceso al hospital donde averiguamos que lo tenían. Durante un cambio de turno pude colarme en ese recinto. Cuando llegué a la habitación donde estaba ese hombre, respiré hondo. Abrí la puerta violentamente y les grité a los agentes de la Policía Judicial Federal que estaban dentro. Les dije que tenían que salir inmediatamente porque yo era la abogada de ese preso y tenía que hablar con él. No supieron cómo reaccionar, así que se fueron. Tuve 2 minutos, pero fueron suficientes para que yo lograra que él firmara un papel que probaba que se encontraba en el hospital. Lo firmó. A esas alturas los agentes de policía ya habían vuelto. Furibundos intentaron cogerme. No esperaban que yo tratara de defenderme con la única postura de karate que conozco de las películas, supongo. Por supuesto que yo no sé nada de karate, pero ellos creyeron que iba a atacarlos.
Temblando por dentro, les dije que si me ponían la mano encima, verían lo que les ocurriría. Retrocedieron diciendo, ¿nos está amenazando? Y yo les dije, tómenlo como quieran. Me llamo Dom Viet Hoat. Pasé 20 años en cárceles de Vietnam, 4 en aislamiento. Me prohibieron tener lápiz, papel y libros. Para animarme cantaba, hablaba conmigo mismo. Los guardianes creían que estaba loco, pero yo les decía que si no hablaba conmigo mismo sí que me volvería loco. Trataba de tomar la celda como si fuera mi casa, como si hubiera iniciado una vida ascética, como un monje. Como no tenía libros, tenía que usar la mente. La meditación zen me ayudó, ayuda para la introspección. Me las arreglé para escribir secretamente un informe acerca de las condiciones en la prisión. Sí, pensaba que si guardaba silencio en la cárcel, los dictadores habrían ganado. Quería probar que no se puede silenciar por la fuerza a alguien que no esté de acuerdo con uno. Continué la lucha, incluso desde los muros de la prisión. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Me llamo Abubakar Sultán. Cuando estalló la guerra en Mozambique, decidí hacer algo acerca de los niños soldados. Un niño de 7 años me cambió la vida. Se había retirado por completo del mundo. Un día estaba tranquilo y al día siguiente no paraba de llorar. Finalmente comenzó a hablar. Dijo que estaba viviendo con su familia cuando un grupo de soldados rebeldes lo despertaron por la noche y lo obligaron a prender fuego a la choza donde vivían sus padres. Cuando ellos trataron de escapar de la choza, les dispararon enfrente de él y los cortaron en pedazos. Nunca olvidaré lo que me contó, porque me permitió explorar un poco sus sentimientos, entrar en su vida. La mayoría de esos niños estaban en el frente de batalla, así que íbamos todos los días a las zonas de guerra. En esa época no había caminos seguros en el país y la única forma de llegar a esos lugares era en avioneta. En varias ocasiones casi nos derriban. Pero no dejé de tratar de rescatar a esos niños. Muchas veces me preguntaba por qué había elegido este trabajo tan peligroso que hacía sufrir a mi propia familia. La explicación radica en parte en la religión. Soy musulmán practicante y en parte en la educación. Sin embargo, hay muchas personas como yo que nunca se plantearon la posibilidad de hacer lo que yo hago. De modo que debe ser algo más profundo, algo interno. Tal vez sea un don que uno tiene. Entras en el corredor de la muerte y... Quiero liberarme de estos recuerdos. Me llamo Diana Ortiz. Quiero volver a ser confiada, sentirme segura, intrépida y despreocupada como era en 1987, cuando me vine de los Estados Unidos a las sierras del oeste de Guatemala a enseñar a los niños indígenas a leer y a escribir en español y en su lengua materna y a comprender la Biblia en su propia cultura. Pero el 2 de noviembre de 1989, la Diana que acabo de describirles dejó de existir. Ahora, en este momento, apenas recuerdo la vida que llevaba antes de que me secuestraran a los 31 años. En cambio, recuerdo la tortura. Pensarán que es extraño, pero incluso en este momento todavía puedo sentir la presencia de mis torturadores, su olor, sus silbidos en mis oídos. Me acuerdo, ese policía me violó otra vez. Después me fueron bajando a un pozo lleno de niños, hombres, mujeres, algunos decapitados, todos cubiertos de sangre reseca. Algunos todavía estaban vivos. Los oía gemir. Alguien lloraba. No sabía si era yo o si era otra persona. Los hombres que me torturaron nunca fueron llevados ante la justicia.
Al agente estadounidense que estaba a cargo de mi tortura nunca lo llevaron ante la justicia. Ahora sé lo que pocos ciudadanos de Estados Unidos saben. Sé lo que es ser un civil inocente y que te acusen, te interroguen, te torturen. Sé lo que es que mi propio gobierno haga oídos sordos a mis reclamos para que se haga justicia y me difame porque mi caso les crea problemas políticos. Sé lo que es esperar la tortura en la oscuridad y sé lo que es esperar la verdad en la oscuridad. Todavía sigo esperando. Así que ella lo sabe. No puede decir que se está metiendo en esto sin saberlo. Sin saber lo que hace. Que no se lo advertimos. No puede decir que no lo sabe. Una noche, cuando había escapado a Uganda, 5 enmascarados me capturaron, me secuestraron y me trajeron a Kenia. Desperté en un mar de agua. Estaba desnudo y había permanecido allí sentado en ese sótano de una comisaría toda la noche. Permanecí en esa agua durante un mes. Podían congelar esa agua, mantenerla tan fría que uno tiritaba sin parar, o calentarla tanto que uno sentía que se sofocaba. Me interrogaban durante el día. Me amenazaban con tirarme del tejado. Mentira. Nunca amenazamos con tirarlo del tejado. Koji Wawanwire miente, sí. Sí, mentía sobre la falta de libertad en Kenia. Mentía sobre el trato que recibían los trabajadores de los bosques de Kenia. Wawanwere mentía cuando escribió sobre la corrupción en las compañías estatales de Kenia. Miente todo el tiempo. Deberíamos haberlo tirado del tejado. Estar en la cárcel es duro, pero se necesita menos valentía para sobrevivir que para salir de la cárcel y seguir lo que estabas haciendo a sabiendas de que podrás volver de nuevo a la cárcel. Y sin embargo, seguí. Claro que seguí. Todos seguimos. Las pequeñas victorias vienen poco a poco, poco a poco. Pueden ser escasas y muy de vez en cuando, pero algo significan. Sentimos que hay algo ahí, una especie de mínimo resplandor que persiste, una luz al final del túnel. Y esa luz la hemos visto muchas veces. Ella es una abogada de Pakistán. Se llama Hina Gilani. Y como si no bastara con tener a esta Hina Gilani, allí estaba su hermana, también de Pakistán, también abogada, su hermana Asma Jahangir. A mis niños les preocupan mucho las amenazas de muerte en mi contra. He tenido que sentarlos y explicarles el asunto, incluso hacer chistes. Mirad, lo que voy a hacer va a ser conseguirme un buen seguro de vida, de manera que cuando me maten vais a ser ricos. Pero sé que nuestras familias pagan un precio por nuestro activismo, como el que pagamos nosotros, tal como nosotros. Sonó el teléfono y una voz. La voz de ese hombre me dijo: yo sé quién eres, sé cómo te llamas, sé dónde estás, sé dónde vives y voy a ir con unos tipos y te voy a matar. Sé cómo te llamas, Marina Pisklakova. Sé dónde vives, Marina. Mi Marina. Y voy a matarte, Marina Pisklakova. Empecé el primer servicio de consultas telefónicas de urgencia sobre la violencia doméstica de Rusia en 1993, casi por accidente. La madre de un compañero de clase de mi hijo vino a pedirme un consejo. Al marido se le había caído un botón del traje y como ella no lo cosió enseguida, él le pegó en la cara con un zapato. Ella no pudo salir durante 2 semanas. Una tarde me llamó realmente afligida y dolorida, con moratones negros y azules en la cara. Le pregunté: ¿por qué no lo dejas? Y me dijo: ¿y a dónde voy, Marina? Dependo de él por completo. Así que comencé a pensar que debía ayudarla, a recomendarle a alguien.
y me di cuenta que no había dónde ir, nadie que pudiera ayudarla. Así que comencé el servicio de consultas telefónicas de urgencia y después pusimos en marcha un programa para que los abogados aprendieran a manejar casos de malos tratos domésticos. Me llamo Rana Husseini. En nombre del honor a una muchacha de 16 años, aquí, en Jordania, su familia la mató porque su hermano la había violado. Cuando fui a investigar el crimen, conocí a sus dos tíos. ¿Por qué era culpa de ella que la hubieran violado? ¿Por qué la familia no castigó al hermano? Me contestaron que ella había seducido al hermano. Ella había seducido a su hermano. Se lo dijimos a esa periodista, Rana Husseini. Les pregunté por qué, habiendo millones de hombres en la calle, iba la muchacha a seducir a su propio hermano. Ellos se limitaron a repetir que ella había empañado la imagen de la familia al cometer un acto inmoral y que la única forma de restituir el honor de la familia era matarla. Así, la sangre lava la deshonra. Sí, que mataron a la niña. No había otro modo. La pena por un asesinato que se lleva a cabo para limpiar la honra de una familia es en promedio de solo 7 meses y medio de cárcel. Pero es importante entender que los que cometen estos asesinatos también son víctimas. Si no matas, eres responsable de la deshonra de tu familia. Si matas, eres un héroe. Many of those who have suffered most grievously in South Africa have been ready to forgive people who you thought might be consumed by bitterness, by a lust for revenge. We had a hearing at the Truth Commission, chock-a-block full with people who had lost loved ones, massacred. 4 officers came in, 1 white and 3 black. The white one said, "We gave the orders for the soldiers to open fire. In this room where the tension could be cut with a knife, it was so powerful." Then he turned to the audience and said, "Please forgive us, and please forgive those, my colleagues, and welcome them back into the community." And that very angry audience broke out into quite deafening applause. I said, "Let's be quiet, because we are in the presence of something holy." My name is Desmond Tutu. I did what I had to do. Anything else would have tasted like ashes. It would have been living a lie. I could have been part of the struggle in a less prominent position, but God took me, and they say by the scruff of the neck, like Jeremiah. I have a God who doesn't say, "Ah, got you." No. My God says, "Get up." And God dusts us off, and God says, "Try again." God says, "Try again." Porque algo resplandece, una especie de mínimo resplandor, una luz persiste, una luz al final del túnel. Me llamo Mohamed Yunus. Comencé el programa Grameen para que los pobres pudieran conseguir crédito. Los expertos en desarrollo decían que para que hubiese desarrollo de verdad se necesitan préstamos de varios miles de millones de dólares, inversiones en enormes proyectos de infraestructura. Pero yo trabajo con gente real en el mundo real. La noche antes de que una mujer vaya al banco a buscar su préstamo, ella no puede dormir, preguntándose si de veras va a ser capaz de devolver esa suma tan inmensa, $35. Y lucha para pagar la primera cuota y la segunda, y así durante 50 semanas. Y cada vez se siente más segura. Cuando paga la última cuota puede decir que lo logró, quiere festejar. No acaba de realizar una mera transacción monetaria. Ella sentía que no era nadie y que de hecho no existía. Ahora casi puede ponerse de pie y lanzar un grito de desafío al mundo. Puedo hacerlo, puedo lograrlo por mi cuenta. El coraje comienza cuando una voz se atreve. Me llamo Julie Dokbatsi. Soy de Ghana. Cuando tenía 7 años, mis padres me sacaron de casa y me enviaron a un templo donde fui esclava de un sacerdote fetichista durante 17 años. Dijeron que mi abuelo había robado $2. Cuando comenzaron a morirse personas de la familia, un adivino dijo que para detener las muertes, mi familia debía llevar una niña al templo para aplacar a los dioses. Éramos 12, 4 mujeres y 8 niñas, viviendo en una casa de adobe, de un solo cuarto, con techo de paja, sin puertas ni ventana, donde entraba la lluvia y entraban las serpientes. El techo era bajo y apenas cabíamos de pie. Dormíamos todas juntas en el suelo, sobre una alfombrilla.
Un día típico. Nos levantábamos a las 5 de la mañana, íbamos al arroyo, que estaba a unos 5 kilómetros, a buscar agua para la granja. Barríamos, preparábamos la comida para el sacerdote, pero nosotras no comíamos. Íbamos a la granja, trabajábamos hasta las 6 y volvíamos para dormir sin comer o mendigando las sobras. Por la noche el sacerdote se llevaba a una de nosotras a su cuarto. Yo tenía unos 12 años cuando me violaron por primera vez. Tenía que hacer algo para cambiar mi existencia. Finalmente un día se me presentó la oportunidad. No sé de dónde salió mi confianza repentina, pero se me había ido todo el miedo. Con mi bebé recién nacido cargado en mi espalda y mi primer bebé, Wonder, en mis brazos, me fugué por el monte. Ahora que he logrado escaparme, relato mi historia a otras mujeres para que pierdan el temor. Lo que hago es peligroso, pero estoy dispuesta a morir por una buena causa. Esa era mi arma. Esa sigue siendo mi arma. Me llamo Elie Wiesel. Me gustan los débiles y los pequeños. Por eso en todos los libros que escribo siempre hay un anciano, siempre hay un niño. Porque están tan abandonados por el gobierno y por la sociedad. Entonces yo les doy abrigo. Pienso en los niños de hoy que necesitan nuestra voz. Les debo algo a los que quedaron atrás. Y espero que mi pasado no se convierta en el futuro de los hijos que vendrán, de los hijos de ustedes que vendrán. Me llamo Gabor Gombos. Soy de Hungría. Un día, como parte de mi trabajo, fui a una institución. Había un hombre relativamente joven, con retraso mental grave, en una jaula. Pregunté a los empleados cuánto tiempo pasaba allí. Me dijeron que todo el día, excepto por media hora en que un empleado trabaja con él. Les pregunté, ¿por qué mantienen ustedes a esta persona en la jaula? Necesitaban una voz y yo me convertí en su voz. Teníamos cierta protección. Si hubiera corrido un riesgo mayor, no puedo decir que habría hecho lo que hice. No presumo de tener una valentía innata. Por el contrario, soy muy normal y trato de evitar el peligro en la medida de lo posible. Al final, cualquier valentía que haya demostrado fue fruto del aprendizaje con que fui acostumbrándome a vivir con el miedo. Después de un tiempo, dejé de notar el peligro, de la misma forma en que un cirujano se acostumbra a ver la sangre. José Salaquet. Sí, por supuesto. Este abogado de Chile que organizó la defensa de los presos después del golpe. Ese abogado que visitó los campos de concentración a los que nadie podía llegar. Ese abogado que encarcelamos 2 veces antes de echarlo del país, Salaquet. Como este otro abogado de Argentina, Juan Méndez, el que quería encontrar a los desaparecidos. Nosotros lo hicimos desaparecer durante unos días para que supiera cómo era el asunto, para darle gusto al asunto. 5 sesiones con él al día para que le fuera tomando gusto al asunto. Eso. Abogados por acá, abogados por allá, como esa... ¿Cuál era su nombre? Patria Jiménez, esa legisladora lesbiana de México. O como esa otra mujer, abogado de Belarus, ya saben ustedes, esa Vera Stremkovskaya, la que piensa que el coraje es como una cuerda de metal que llevamos dentro. Como una cuerda de metal que llevamos dentro. Sí, tenía miedo. Mucho miedo. Mucho miedo. Como ese otro tipo. I got involved in the struggle when I was 12 years old. A group of people knocked on the door of our house in Northern Ireland and said, "Martin O'Brien, do you want to go on a peace march to demonstrate against violence?" And I said I would go. I remember being frightened, but the worst thing is the apathy, to sit idly by in the face of injustice and to do nothing about it. It would be better to die early. Me negué. No pensaba casarme con ese hombre. Yo tenía 17 años y él 45 y tenía ya 3 esposas. Pero mi tía me dijo, ya sé que no lo amas ahora, pero una vez que te hagas la ablación aprenderás a quererlo. Mañana será el día de la caquilla. Así es como llamamos en mi país a la ablación, caquilla.
Pero con la ayuda de mi hermana me escapé de Togo. Logré llegar a Estados Unidos con un pasaporte falso. Le dije a la funcionaria de inmigraciones del aeropuerto de Newark que quería pedir asilo. Le conté todo. Bueno, no todo porque me daba mucha vergüenza. No le mencioné la ablación porque probablemente no lo entendería. Me dijo que el juez decidiría si me daban asilo, así que tenía que ir a la cárcel. Me pusieron cadenas. En el centro de detención de New Jersey conocí a Cecelia Jeffrey, otra presa. Me trató como una hija. Cuando me metía en la cama, ella venía y me arropaba. Yo estaba muy enferma, pero no me daban medicamentos. Y pensé, si voy a morirme de todas maneras, ¿por qué no vuelvo? Y Cecelia dijo, ¿estás loca, Faustilla? ¿Sabes lo que te espera si vuelves? ¿Lo sabes? Hasta en los momentos más oscuros, hubo alguien, al menos una persona que se levantó para proteger a los indefensos. Que se diga en el futuro que en tiempos como estos hubo al menos una persona que se levantó para proteger a los demás. Estás loca, Faustilla, dijo. ¿Quieres volver a Togo? Al día siguiente, Cecelia estaba en la ducha y me llamó. Ella estaba allí, de pie. Abrió sus piernas y me dijo, mira, ¿para esto quieres volver? Yo no sabía lo que estaba viendo. ¿Sabes lo que es esto? Yo no lo sabía. No parecían genitales femeninos, nada. Era algo liso, como la palma de la mano. Y lo único que veía era una cicatriz, como una puntada y un agujerito. Eso era todo. No tenía labios, nada, ablación. Le dije, ¿puedes soportar eso? Y ella me dijo, toda mi vida. Lloro cada vez que lo veo, lloro por dentro. Me siento débil, me siento derrotada todo el tiempo. La miré y vi en ella la mujer más fuerte de la tierra. Por fuera no se nota que sufre. Es la persona más cariñosa que yo he conocido. Me convenció de que me quedara. Me convenció de que me quedara y ganara mi caso. Las victorias vienen poco a poco, pero esa luz la hemos visto muchas veces. ¿La han visto? ¿Realmente han visto esa luz muchas veces? ¿Cuántas luces han visto realmente? ¿Cuántas vidas realmente han salvado? Muy pocas y muy poco a poco. Eso es lo que ellos saben. Saben lo que es entrar en el corredor de la muerte. Y esto es lo que temen, lo que realmente temen, que a nadie le importe, que la gente se olvide, que la gente mira televisión y diga que eso no es problema suyo. Y después a cenar y vamos a dormir. La gente se va a dormir. La gente se va a dormir. Eso es lo que saben y lo que temen. Saben que 1.000 millones de personas viven en la pobreza y que cada día mueren 40.000 niños de enfermedades que podían evitarse. ¿Saben ustedes que las 3 personas más ricas del mundo tienen un patrimonio que excede el Producto Interior Bruto de los 48 países más pobres, todos unidos? Y eso no va a cambiar salvando una vida, y después otra, y después otra. Nunca va a cambiar nada. Eso es lo que ellos temen, que a nadie realmente le importe. Me llamo Óscar Arias Sánchez y a mí me importa. El gasto militar no es solamente un exceso del consumismo. Representa una enorme perversión de las prioridades de nuestra civilización. Se gastan 780 billones de dólares al año en instrumentos de muerte, en armas y soldados entrenados para matar gente, que podrían invertirse en desarrollo humano. Si encauzáramos solo el 5% de esa cantidad en los próximos 10 años a programas contra la pobreza, toda la población del mundo dispondría de servicios sociales básicos. Los pobres del mundo están clamando por escuelas y médicos, no por armas ni generales. Sí, por supuesto. Los pobres del mundo están clamando, pero... A ver, ¿a quién le importa? ¿A alguien le importa? En ese tiempo me instalé en la selva y observé la terrible vida que llevan los habitantes de las aldeas de Birmania. Por la mañana, los hombres y las mujeres tomaban azadas y cestas y eran obligados a construir obras para los militares. No les pagaban. Hablé con una mujer cuyo hijo se había suicidado porque un grupo de soldados lo obligó a tener relaciones sexuales con ella. El hijo se mató por la vergüenza. La madre estaba desconsolada.
Fue entonces cuando tomé la decisión de ponerme al servicio de esa gente. Al principio no tenía lápiz ni papel para trabajar. Los de la Resistencia me dijeron que incidentes de ese tipo ocurrían a cada rato y que a nadie le importaba y que mejor tomaba las armas y luchaba. Pero yo llegué a la decisión de continuar trabajando en los testimonios, absorbiendo los relatos como mejor podía. Éramos muy pobres. Hubo un momento en que quería matarme, cuando nos quedamos sin agua y tuvimos que comer arroz crudo. No podíamos cocinar por temor de que los soldados vieran el fuego. Hacía frío en las colinas y lo único que teníamos para cubrirnos era una lámina de plástico. Aunque colgábamos las hamacas para evitar las sanguijuelas del suelo, por la mañana nos dábamos cuenta de que habían caído sanguijuelas de los árboles y nos habían chupado la sangre. Pero seguíamos recopilando relatos. Finalmente, conocimos a una francesa que nos dio dinero para comprar papel y pagar el franqueo. Yo estaba muy contento porque finalmente podía hacer algo. Pero un día fui a otra organización de derechos humanos que estaba trabajando en otra causa. Allí, en la basura, divisé la documentación en la que tan arduamente habíamos trabajado. Había sido muy difícil enviar por correo esa hoja de papel y documentar el sufrimiento de esa gente, y alguien la había estrujado y tirado a la basura. Kashowa, de Birmania. Sí, estaba desolado. Pero le habíamos dicho que era inútil. Se lo habíamos dicho, que estaba desperdiciando su vida. Le habíamos dicho que nadie escuchaba y que a nadie le importaba. Muchas mujeres en Kenia no tenían leña. Necesitaban frutas para curar la malnutrición de sus hijos y agua potable, pero el agua estaba contaminada con los plaguicidas y herbicidas que se usan para los cultivos comerciales. Nosotros les aconsejamos que plantaran árboles. Recogíamos semillas de los árboles y las plantábamos de la misma forma que las mujeres sembraban las demás semillas. Se hace así. Hay que tomar un macetero, ponerle tierra, ponerle las semillas y colocarla en un lugar elevado para que los pollos y las cabras no se coman las plantitas. Plantamos más de 20 millones de árboles solo en Kenia. El movimiento Cinturón Verde ha iniciado programas en unos 20 países. Esto no nos ha hecho muy populares con los gobernantes. Nos atacaron, me atacaron a mí personalmente, pero por suerte tengo la piel dura como la de un elefante. Me llamo Wangari Maathai. Me llamo Kailash Satyarthi. Cuando tenía 5 o 6 años, el primer día que fui a la escuela, encontré a un zapatero y a su hijo sentados en el umbral de la escuela. Estaban lustrándoles los zapatos a los niños. Adentro había una gran algarabía. Yo tenía libros nuevos, bolso nuevo, ropa nueva, uniforme nuevo, todo nuevo. Y vi a ese niño y me detuve por un momento porque era mi primer encuentro de ese tipo. De modo que me vino una cosa a la mente. ¿Por qué un niño de mi edad está sentado allí lustrando los zapatos a niños como yo, mientras que yo voy a la escuela? Quería hacerle esa pregunta al niño, pero no me atreví. De modo que entré y el maestro me dio la bienvenida, pero no hice esa pregunta, a pesar de que el corazón me decía que debía hacerla. Un par de horas más tarde me armé de valor y le dije al maestro que quería saber por qué ese niño de mi edad estaba sentado en el umbral, lustrando zapatos. Él me miró con extrañeza y me dijo: ¿qué pregunta es esa? Tú vienes aquí a estudiar, no para todas esas cosas innecesarias y esas preguntas. No es asunto tuyo. Me quedé un poco inquieto. Pensé que al volver a casa debía hacerle esas preguntas a mi madre. Lo hice y ella me dijo: muchos niños trabajan. Es su destino, son pobres, tienen que trabajar. Así que se me dijo que no me preocupara. Pero un día fui a ver al padre, el zapatero, y le dije: veo a su hijo todos los días y tengo una pregunta. ¿Por qué no manda a su hijo a la escuela? ¿Por qué él no va a la escuela como yo? El padre me miró y durante 2 minutos se quedó en silencio. Después contestó lentamente y dijo algo muy fuerte. Dijo: soy un intocable y nacimos para trabajar. Yo no entendía por qué algunas personas nacen para trabajar y otras, como nosotros, nacen para ir a la escuela. ¿Cómo es eso?
Mi mente se rebelaba porque no había nadie que me respondiera. ¿A quién preguntar? Mi maestro no tenía respuesta. Nadie tenía una buena respuesta. Eso lo cargué en el corazón durante años, pero ahora estoy haciendo algo en relación a eso. En la India, 5 millones de niños nacen en la esclavitud. Niños pequeños, de 6, 7 años, obligados a trabajar 14 horas al día. Si lloran y llaman a sus padres, les golpean salvajemente y a veces los cuelgan de los árboles por los pies y los marcan o los queman con cigarrillos. Y el número de niños está aumentando, paralelamente al crecimiento de las exportaciones. Las exportaciones de alfombras aumentan y la cantidad de niños que viven en la esclavitud también aumenta. Así que hacemos campañas dirigidas a los consumidores, además de la acción directa, redadas secretas para liberar a los niños y devolvérselos a sus padres. Pero cuando los liberamos de su trabajo, nuestro trabajo solo acaba de empezar. Nos resultó sumamente difícil hacernos oír. Nosotros los palestinos somos un pueblo casi olvidado, relegado a una existencia de segunda. Nadie necesita paz, una paz justa, más que los oprimidos. Yo vengo de Gaza. Comencé mi lucha por la paz cuando era muy joven. Ves el infierno de nuestra vida cotidiana y te preguntas, ¿por qué está en nuestra vida cotidiana tantas injusticias? ¿Por qué demolieron la casa de nuestro vecino? ¿Por qué detuvieron a mi hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hablo de la tortura. No me queda otra que hablar de la tortura. Necesitamos una sola norma, una misma manera de medir los derechos de todos los pueblos, israelíes y palestinos. Porque toda vida humana es sagrada, más allá de la nacionalidad, la raza o la religión. All those disappearances were peasants, Andrean peasants whose main language is Quechua, not Spanish. They are considered second-class citizens, so there was not much attention paid to them. No hay nada peor para un preso que sentir que lo olvidaron. El torturador suele usar ese argumento para doblegar al preso, para decirle, ¿sabes algo? Lo tuyo a nadie le importa. Se lo habíamos dicho. Le habíamos dicho que a nadie le importa un carajo. La primera vez que estuve en la cárcel en China pasé el año inicial llorando casi todos los días. Extrañaba a mi familia, sobre todo mi madre, que se había suicidado porque a mí me habían arrestado. Yo era católico, así que rezaba. Pero al cabo de 2 años se acabaron las lágrimas. Te toca vivir la vida solo una vez. Me doblegaron. Después, en el exilio, la gente decía que Harry Boo era un héroe. Pero un héroe verdadero estaría muerto. Si yo fuera verdaderamente un héroe, como esas personas que conocí en los campamentos, me habría suicidado. Ahora quiero que la palabra laogai figure en todos los diccionarios. Lao significa trabajo. Gai, reforma. Te reforman, sí, te reforman. Antes de 1974, la palabra gulag no existía. Hoy sí. Así que ahora tenemos que exponer la palabra laogai. ¿Cuántas víctimas hay? ¿Qué condiciones tienen que soportar los presos? Quiero que la gente se entere, que tome conciencia de los productos fabricados en China por presos. Los juguetes, las pelotas de fútbol, los guantes quirúrgicos. Quiero que sepan que en la actualidad los chinos pueden elegir entre distintas marcas de champú. Sí, eso sí. Pero lo que todavía no pueden es expresar lo que de verdad sienten adentro. Era necesario eludir a la policía secreta. No había otra manera de sobrevivir. Los demás integrantes del movimiento de Solidarnosc no sabían dónde vivíamos o quiénes eran los organizadores. Cada mes teníamos que cambiar de residencia y de aspecto. Tuvimos que poner nuestra vida en manos de extraños, confiar en extraños. Al principio temíamos que nos vendieran. La recompensa era enorme, $20.000 y una visa de salida permanente de Polonia. Pero hubo una sola traición. Sí, confiamos en extraños, pero hubo una sola traición. We do not have the right to lose hope. My name is Bobby Mueller.
One of the things that really pissed me off when we were awarded the Nobel Peace Prize for our work against landmines was the romanticized treatment in the media to make people feel good, inspired. It was horseshit. People think that because there's an international treaty that it's done, the job's over. Look, we live our lives largely insulated from the depths of despair, pain, and anguish. That's why I feel so strongly in going after laws and making them real. The belief that you cannot allow the genocides, the Cambodias, the Rwandas of the world to play out, because then it's a breeding ground and it sows the seeds of destruction. One day, that degree of madness is going to walk up the block and come right into your neighborhood. Yo quise buscar las flores de los jardines y dárselas a los niños. Para los niños detenidos en las prisiones turcas, los que llevan años presos sin que se les acuse de nada, flores para ellos. Quise que esos niños se sintieran más cerca de la naturaleza. Quise que esos niños se sintieran menos solos. My name is Van Jones. Our organization exposes human rights violations, particularly police brutality here in the United States. Children who come home with a broken arm or a broken jaw or their teeth shattered, or a child that has been held in jail for 4 or 5 days with no charges. Faces of kids sprayed with pepper spray, a resin that sticks to your skin and it burns and it continues to burn until it's washed off. I mean, this stuff doesn't make our world any safer. It doesn't make law enforcement's job any easier. And Police Watch is trying to stop it. Me llamo Bruce Harris. Lo que hemos estado tratando de hacer en la Casa Alianza en Guatemala es devolverles la infancia a los niños callejeros. Bueno, si todavía no es demasiado tarde. Comenzamos ofreciendo apenas comida y albergue, pero eso era muy ingenuo. Siempre recuerdo a un sacerdote brasileño que me decía: cuando doy de comer a un hambriento, piensan que soy un héroe. Cuando pregunto por qué la gente tiene hambre, dicen que soy comunista. Dar de comer a los hambrientos es una noble tarea, pero como organización hemos madurado. Y ahora preguntamos por qué los niños tienen hambre, por qué los maltratan y por qué los matan. Así que comenzamos a presionar para que se investigara por qué la policía estaba matando niños en la calle. Al poco tiempo empezamos a recibir llamadas telefónicas y amenazas de muerte. Hasta que un día... Era media mañana, cuando un BMW sin chapa y con vidrios polarizados en el centro de la ciudad de Guatemala vino al centro de crisis en Covenant House. 3 hombres preguntaron por mí: ¿está Bruce Harris? Y agregaron: venimos a matarlo. Venimos a matarlo. Abrieron fuego con ametralladoras. Cuando vino la policía se llevaron todos los cartuchos, se llevaron todas las pruebas. Cuando Covenant House en Nueva York se enteró del incidente, me enviaron un chaleco antibalas, con garantía de reembolso, si por alguna razón fallaba. Me llamo Sezgin Turikulu. Soy abogado. Cuando estoy en el tribunal aquí en Turquía, cara a cara con aquellos que estoy abusando de torturas, cuando me miran a los ojos y yo no aparto la mirada, cuando me miran a los ojos y yo no aparto la mirada, cuando me miran a los ojos y yo no aparto la mirada, siento que soy más valiente que ellos. Por supuesto, me siguen todas las mañanas desde el momento en que pongo el pie fuera de casa. No podía hacer nada excepto buscarle el humor a la situación. La mayoría de las veces cuando asesinan a alguien le pegan un tiro por la espalda. En nuestra organización de derechos humanos bromeábamos y decíamos que deberíamos llevar un espejo en los hombros para ver quién se nos estaba acercando furtivamente. ¿Quién se nos estaba acercando furtivamente por la espalda para matarnos? Cada vez que tenía miedo invitaba a todos nuestros amigos y otros activistas y nos reíamos mucho. El sentido del humor y la calidez de la gente que me rodeaba fueron lo que me hizo sobrevivir, por lo menos a mí. Si hubiera estado sola, aislada, me habría vuelto loca. Cuando alguien viene a vernos y nos dice: sé que habría muerto si ustedes no hubiesen estado aquí, eso nos da más fuerza. Si salvamos a una sola persona, es una victoria. Me llamo Kek Galabru y jamás voy a dejar Camboya. Me llamo... No puedo revelar mi nombre. Soy de Sudán.
Mis padres nos enseñaron de niños a querer a nuestra gente, por más simples, por más pobres que fueran. Nuestra casa estaba siempre llena de gente. Siempre había algún enfermo que venía a que lo trataran. Siempre había una mujer dando a luz. Aprendí a considerar a todos los sudaneses como mi propia familia. Pero no puedo revelar cómo me llamo. Aquellos que el gobierno sospecha de estar trabajando en defensa de los derechos humanos los detienen. A menudo los torturan en casas fantasma. O si tienen suerte, los encarcelan. Si revelara mi nombre, no podría hacer mi trabajo. If she revealed her name, she could not do her work. Me llamo Rigoberta Menchú. Tenemos que reinventar la esperanza una y otra vez. Estas cosas no se olvidan, no se olvidan. Somos nosotros los que tenemos la última palabra. Me llamo Baltasar Garzón. Soy un juez español. Tenemos buenas leyes, leyes fuertes, tanto nacionales como internacionales, pero nadie parece aplicarlas. No se puede fingir que esos problemas existen solamente en la televisión para después seguir con la cena y después irse a dormir. No podemos decir, yo únicamente me voy a ocupar de lo que sucede en mi país y lo que ocurra más allá de la frontera ni me afecta ni me incumbe. Las leyes hay que aplicarlas, aunque hacerlo sea muy laborioso y difícil. Antes de morir, mi padre me dijo, hijo, debes ser ancho de hombros. Nuestra familia es ancha de hombros para que siempre podamos llevar un poco más de carga. En los Estados Unidos tenemos más riquezas que las que sabemos usar o aprovechar. Pero dejamos que millones de nuestros niños se mueran de hambre, sin abrigo y otras necesidades básicas. Aquí la pobreza mata niños, más lentamente, pero con tanta certeza como las armas, en una nación bendita con una economía de 9.000 billones de dólares. Sé claramente que si no salvamos a nuestros niños, tampoco vamos a salvarnos a nosotros mismos. Llega un momento en la vida en que es imprescindible abrir el envoltorio del alma y recibir órdenes de dentro. Jamás nadie dijo que iba a ser fácil. No es necesario ver la escalera completa para subir el primer escalón. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrástrate. Si no puedes arrastrarte, sigue moviéndote. Sigue moviéndote. Marianne Wright Edelman. Sigue moviéndote. Me llamo Helen Pregin. Cuando salí de la sala de ejecuciones donde mataron a Patrick, la primera vez que presencié la ejecución de un hombre, se me hizo todo claro, muy claro. Algo así te paraliza o te da fuerza. La fuerza vital, el principio de la resurrección para poder superar la muerte y resistir el mal. Patrick estaba muerto, pero yo no tenía ninguna opción. Yo haría que la gente supiera lo que pasó. Lo lograría con mis relatos. No sabemos qué más hacer y por eso con la pena de muerte imitamos el peor acto criminal. Cometemos un acto de suprema desesperación. Y aún así, creo que si conducimos a la gente a lo mejor de su corazón, la gente responderá. Soy Huesa, el obispo Huesa de Egipto. Estos son mis hijos. ¿Acaso no me llaman padre? Si fuera la casa tuya y alguien entrara y se pusiera a golpear a tu hijo, ¿no tratarían de detener esa mano? ¿No pararías ese asalto? Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Me llamo Samuel Coffey Woods, soy de Liberia. Entras en el corredor de la muerte y sabes que este momento podría ser el último. Yo pasé por esta experiencia. Cuando una nación está tan consumida por el mal, es difícil ver alternativas, salvo que la gente de convicciones se levante y se rebele. Aunque sepas que este momento podría ser el último. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Si le doy la espalda al dolor ajeno y parto y me voy, ¿quién hará este trabajo? Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? ¿Se necesitó coraje? Yo diría más bien que lo que se necesitó era tozudez.
como una cuerda de metal adentro. El coraje comienza cuando una voz se atreve y se levanta. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Sí, claro. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Sí, son los nombres. Esa entrometida de Natasha Kandic de Serbia y José Ramos Horta desde Timor Oriental, con su inútil Premio Nobel de la Paz. Y el Dalai Lama y Freedom Neruda, aquel periodista de la Costa de Marfil. ¡La Costa de Marfil! ¡Ja! Y María Teresa Tula. María Teresa Tula de El Salvador, que fue detenida tantas veces y amenazada tantas veces y simplemente prosiguió como si nada con sus actividades. Siguió y siguió buscando a los desaparecidos. Y siguió como si nada, como si nada. Y ese otro, Jaime Prieto de Colombia, que era infatigable y molestaba y no cejaba, y Václav Havel, y tantos nombres, todos estos nombres que no olvidaremos, que yo seguro no voy a olvidar. Sí, nombres que nosotros no olvidaremos, que otros van a olvidar. Que otros van a olvidar. Ya se están esfumando de la memoria esos nombres, a pesar del final triunfante y desafiante. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Bajo los reflectores, con el aplauso que está por comenzar, acariciarlos. Las luces que comienzan a atenuarse, a apagarse una por una, cuando el público se vuelve a casa. Los espectadores encienden el televisor, se sienten en casa. Y un rostro lejano, tal vez uno de estos mismos, se dibuja con un chispazo de dolor y después se esfuma. Y es hora de cenar. De nuevo, es hora de dormir. Y mañana todo seguirá como de costumbre. Ellos y nosotros. Ellos y nosotros otra vez, ellos y yo otra vez, sabiendo que allá lejos, más allá de nosotros, más allá incluso de estas luces tenues, están los otros, los que nunca fueron iluminados por un reflector, cuyos nombres ni siquiera yo sé, ni siquiera a mí me importa. Los otros desechables, más allá de las luces, sus voces nunca grabadas o transcritas, su cuerpo más allá de la invisibilidad. Ellos y nosotros, ellos y yo. Y otra vez, compartiendo en los rincones más recónditos de la noche, compartiendo esta migaja de saber. Te toca vivir la vida una sola vez. Y heme aquí, esperando esto que ellos saben, y yo, y todos sabemos, porque yo también sé esperar. Y yo también sé esperar. También yo sé lo que es esperar en la oscuridad. Mi turno siempre llega mi turno. No quiero hacerme pasar por héroe. Al principio no tenía lápiz ni papel para trabajar. No se puede vivir la vida con miedo. Sería mejor dejarse morir. Morir antes de tiempo. Hice lo que tenía que hacer, para que la vida no tuviese sabor a cenizas. Esto es lo que sabes. Algo resplandece, una luz persiste. Hice lo que tenía que hacer. Sabiendo esto, los pobres del mundo están clamando. Eso es lo que sé. Obrar de otra manera habría tenido sabor a cenizas. Esto es lo que sé. Los pobres del mundo están clamando por escuelas y médicos, no por generales y armas. I was never alone. That's what you know. We did what we had to do. That's all. Se necesitó coraje, tozudez. Más bien se necesitó tozudez, como una cuerda de metal muy adentro. La sensación de fuerza interior como una cuerda de metal, para que la vida no tuviera sabor a cenizas. Sabiendo esto, les debemos algo,
Algo les debemos a quienes se quedaron atrás. Y Dios nos sacude el polvo y nos dice, inténtalo otra vez. Dios dice, inténtalo otra vez. Dios dice, te toca vivir la vida una sola vez, solo esta vez. Y entonces seguimos y seguimos sabiendo esto. Si a la gente la llevamos a lo mejor y lo más profundo de su corazón, sabrán responder, esto es lo que sabemos, nunca estuvimos solos. Y así seguimos y seguimos, esperando la verdad en aquella oscuridad. ¿Saben algo? Nunca estuvimos verdaderamente solos. No quiero hacerme pasar por héroe. Hice lo que tenía que hacer. Eso es todo. Es así de simple. Para que la vida no tuviese para siempre sabor a cenizas. Esto es lo que sé. El trabajo solo acaba de comenzar. Esto es lo que sabemos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Nuestro trabajo acaba de comenzar. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? 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 Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará?